¿Qué tal, amigos? Las escuchas de Radio M12 a través de Radio WAP. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy sábado, un programa más de Radio M12 para usted desde la central de nuestra Universidad Autónoma de Puebla, las instalaciones de nuestra universidad, el 96.9 del FM, donde nos puede escuchar, y a través de internet en todo el mundo. Soy Antonio Sánchez Ballinas y el día de hoy vamos a platicar nuevamente con los compañeros, con los trabajadores del Sindicato de Telefonistas de México. Es muy importante charlar con ellos. Este ya es el tercer programa y es muy importante debido a la situación que está permeando dentro del sindicato, donde se pretende a través de Hernández Juárez darle un golpe a uno de los derechos fundamentales de los trabajadores, que es precisamente la cuestión de la jubilación, que ya hemos platicado en programas anteriores, pero el día de hoy queremos platicar con los compañeros trabajadores acerca de la situación de la concesión que desde 1990 pasó a manos de Carlos Slim Helú, cuando Hernández Juárez tenía ya 12 años de secretario general de este sindicato y ya lleva más de 40 años como secretario general y además pretende la reelección con estas modificaciones. Un hombre que ha sabido navegar en las sombras del poder, ha pasado varios sexenios y hoy en la cuarta transformación, de la misma manera, se encuentra inmerso en esta situación, tratando de encestar un golpe duro para los trabajadores. Esta concesión que desde el 90 pasó al señor Carlos Slim ha puesto de manifiesto, pone de manifiesto la importancia de esta empresa que a través de los años lo ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, o ha sido un elemento fundamental para convertirlo en uno de los hombres más ricos del mundo y en el más rico de nuestro país. Más de 64,000 millones de dólares asciende su fortuna actualmente y en aumento. Pues hoy vamos a platicar de lo que ha sido esta concesión, de lo que ha significado para los trabajadores, de lo que ha significado para nuestro país y de lo que ha significado para el hombre que hoy se ostenta como el más rico del mundo, uno de los más ricos del mundo y el más rico de nuestro país. Muy buenas noches, muy buenos días a todos. Buenos días. Hola, buenos días. Pues vamos a iniciar. Gracias. Pues vamos a iniciar. Herédila, si quieres comentarnos algo, la concesión, un elemento fundamental para convertir a un hombre en el más rico de nuestro país. Bueno, pues mira, agradeciendo nuevamente el espacio a Radio WAP, saludamos con mucho cariño a todo tu auditorio y bueno, es un tema delicado, es un tema que pareciera que es de interés nada más de un gremio, sin embargo, hemos comentado en varias ocasiones y lo reiteramos a todo tu auditorio, que es un tema realmente de interés nacional y es un tema de interés de seguridad nacional. Es un tema bastante fuerte porque ahorita no sería posible ninguna videollamada ni ninguna comunicación si no fuera por la red de transporte de teléfonos de México. Esa es la realidad. En 1989 se prepara con mentiras. Francisco Hernández Juárez signa todavía con una paraestatal Teléfonos de México un documento que se llama Documento de Concertación para la Modernización de Teléfonos de México, y realmente lo que él está haciendo ya en ese documento, que afecta más de 10 cláusulas, involuciona más de 10 cláusulas del contrato colectivo de trabajo, es preparar la venta de Teléfonos de México que se lleva a cabo en 1990. Una de las empresas, uno de los golpes neoliberales más fuertes que se ha dado a este país, ya que imagínate que tu auditorio se haga una imagen que Carlos Slim era un hombre rico, pero Teléfonos de México lo convierte y lo catapulta como el hombre más rico de México y uno de los hombres más ricos del mundo. Cuando Francisco Hernández Juárez con Carlos Salinas de Gortari en una convención nacional nos dice a los telefonistas que esta empresa estaba en números rojos, que esta empresa realmente no tenía el dinero para reinvertir en infraestructura, para poder llevar el servicio a todos los lugares, que, en fin, si tú pudieras escuchar realmente
este tipo de argumentación es exactamente lo mismo que quisieron hacer con la CFE, que quisieron hacer con Pemex, que quisieron hacer con el agua y con toda esta parte de las empresas paraestatales y estatales. Exactamente los mismos argumentos. Y yo preguntaría a tu auditorio, si Teléfonos de México fue un monopolio, que entre comillas hoy no lo es, entrecomillado, y ahorita vamos a esa explicación. Imagínate cómo a partir de Teléfonos de México compran las empresas de telecomunicaciones desde México hasta Argentina, le da para gasoductos, oleoductos y otro tipo de negocios donde yo creo que la mitad del país es de Carlos Slim. Si ese dinero entrara al erario de este país, ¿en qué condiciones estaría México, no? En otras muy distintas. Entonces, con la misma argumentación, Carlos Salinas de Gortari va y nos dice en una convención nacional, muy amigo de Hernández Juárez, o no sé ahí qué tipo de relación, porque acuérdense del programa anterior, donde contamos el asunto de los vínculos con Echeverría, que la mayor parte de los asesores de Luis Echeverría fueron los asesores de Carlos Salinas de Gortari. Entre ellos Juan María Alponte. Y en esta parte a nosotros se nos convence y se nos dice que no hay ningún futuro para nosotros como telefonistas. Ya entonces auguraban el golpe del ESME y se nos pone como ejemplo que el ESME no quiere privatizarse, que el ESME no quiere ceder nada y que entonces vamos a tener la misma suerte cuando el golpe se da en el gobierno hasta, ¿cómo se llama el comandante Borola? Felipe Calderón. Felipe Calderón. Es que así ya se le quedó, ya no lo ubico por su nombre. Se da el golpe, pero imagínate, en 1990 ya se auguraba el golpe al ESME con la compañía de luz, ¿no? Y se nos dice una serie de cuestiones y se manipula esta situación. El asunto es que se vende una de las empresas más importantes y no nada más por los ingresos, sino precisamente porque es hegemónico, es una cuestión realmente toral para el país. Y no nada más estratégico, y no nada más por la cuestión de la comunicación, sino una cuestión estratégica porque no debería estar en manos privadas la comunicación de todo el país. Definitivamente, desde ahí es espionaje, desde ahí son muchísimas cosas las que se desprenden. Entonces, nos parece algo muy delicado y aquí en el título de concesión, una de las partes que se pacta que son muy interesantes es el respeto irrestricto a los derechos de los telefonistas. Correcto. Y te escucho, Erendia. En este momento, bueno, haciendo un estudio exhaustivo por parte de este grupo, a valor letra, con valores legales, con la parte de la ingeniería, de todo lo que se pactó en este título de concesión, ya se veía enfilado el asunto donde se iban a crear subsidiarias, se iba a dar la apertura, fíjate, en 1990 inclusive al outsourcing, habla muy someramente del outsourcing, pero sí habla. Francisco Hernández Juárez ya dejaba en el título de concesión los ingresos y parte de la materia de trabajo a las subsidiarias. Él firmó este título de concesión, por eso lo digo, porque va firmado por las diferentes secretarías, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en aquel entonces la otra secretaría que sería como un equivalente en este momento a la Secretaría de Economía, lo firma obviamente el presidente de la República y lo firma Hernández Juárez. Entonces ya en ese momento se vislumbra lo que hoy es un golpe, pero bueno, tenemos muchas cosas que comentar al respecto que ha incumplido Teléfonos de México, tanto en la parte social con el país, como en la parte con la deuda que tiene con los telefonistas. Así es. Es decir, que la concesión no se ha cumplido o no se ha cumplido con lo que se pactó durante la concesión y eso pone también en tela de juicio la posibilidad real de que la concesión se revierta. Hay muchos motivos para la rescisión. De hecho, no sé, en ningún gobierno neoliberal se quiso ejecutar el asunto de poder quitarle la concesión a el Grupo Carso. Ya sabemos los motivos, ¿no? Ya sabemos que había dineros, había fugas, había muchas cuestiones, pero realmente motivos para hacer la rescisión de la concesión, sí hay suficientes. Correcto.
Está con nosotros, ya está con nosotros nuestro compañero Álvaro Urrutia. Ingeniero, si tiene alguna pregunta, lo escuchamos. No, por ahora no. Adelante. Van muy Perfecto. bien. Bueno, entonces Organizando aquí lo que estamos, dices. correcto. Francisco Núñez, trabajador y sindicalizado de Teléfonos de México, te escuchamos. Así es, de Ingeniería Proyectos Redes Metro. Mire, para redundar un poquito más de lo que acaba de comentar la licenciada, la parte fundamental, como nos amedrentaron o nos hicieron manita de puerco, como se dice vulgarmente, fue con ese temor, que no existía la viabilidad de la empresa si seguíamos siendo paraestatal, por el costo de inversión que se requería de 10,000 millones de dólares para la tecnología, que en ese momento era la digitalización de todas las, todas las centrales telefónicas, que en ese momento eran electromecánicas. Pero aún así, nosotros cumplíamos a cabalidad, estábamos en números negros. Tan es así que dejó un dividendo del ejercicio del 90 para 91, cuando se entregan las ganancias, de 2,000 millones de pesos. Fue lo que se llevó a la bolsa al ingeniero Slim, ya como dueño mayoritario de la empresa Teléfonos de México. Eso es lo que dejaba Teléfonos de México, de dividendos anuales. Agreguémosle, lo que es la estrategia, que son las telecomunicaciones. En ese momento, en los 80, ya se sabía que era una cuestión de estrategia, de Estado. No podías tú ceder tus derechos a un particular. ¿Por qué? Porque siempre hemos sabido que la información vale y vale en oro su peso. Y se empezaba el despunte de lo que hoy estamos. Estamos en pañales todavía, estamos a punto de dar ese despegue total y ver una revolución total en lo que son las telecomunicaciones y negocios jugosos. Si al ingeniero Slim lo hicieron en 10 años, del 90 al 2000, en el más rico del mundo, que estuvo en el número 1 del ranking, según la revista Forbes, que es lo que resulta, los ricos, ya de alcurnia como se llama, que estaban en ese ranking, dijeron que cómo era posible que una persona en 10 años amasara semejante cantidad, en ese momento de 1,000 millones, que es el mínimo requerimiento de dólares para entrar a ese ranking del top 10. Sí, 1,000 millones de dólares para arriba. Entonces fue lo que él obtuvo de ganancias con la entrega de Teléfonos de México, en lo cual retomo la parte de la obligación del título de concesión. Estábamos obligados, Teléfonos de México, a cada población con habitantes de 500 personas. Más de 500 habitantes. 501 vamos a ponerle, porque era de más de 500, o sea, con 501 pobladores, ya estábamos obligados a llevarles el servicio, el cual no se cumplió a cabalidad. Año con año, el ingeniero Slim fue descuidando esa parte, que él finalmente en el 2000 le llama el Telmex social, porque hace un parteaguas en el nuevo Telmex y el viejo Telmex, que ya empezaba a desvincular él según este proceso. El viejo Telmex, pues era ese compromiso, un compromiso social, porque así éramos, cumplíamos con la sociedad la necesidad que por la Constitución también nos obliga a comunicar a todas las mexicanas y mexicanos. En su momento él no lo cumplió porque vio que no era negocio, cuando sí es negocio, pero él, por sacar el centavo que él invertía hoy, mañana quería esa ganancia. Se volvió muy voraz. Nosotros como paraestatal teníamos hasta 8 años la inversión, y una inversión certera y segura, que le digo, los dividendos que dejó Teléfonos de México siempre estuvo en un superávit tremendo. Fue de las mejores empresas después de Pemex, que siempre la energía ha estado como el número 1, aquí más en un país petrolero del tercer mundo como somos nosotros, pero telecomunicaciones siempre está atrás de lo que es este sector, que también es muy estratégico, y el Estado no puede ceder a un particular estas dos cuestiones, el energético y telecomunicaciones. Es la parte que siempre manejamos, porque ahí está la seguridad de los datos. Con la 5G y el Big Data es lo que viene. Ahí vienen los negocios. El que tiene datos, información de toda la población, va a hacer los negocios, los nuevos negocios que se vislumbran. Hasta aquí dejo mi punto. Gracias. Y eso lo tiene Slim. Me gustaría ver si alguno de ustedes pudiese puntualizar en las situaciones que pueden echar para atrás esta concesión. ¿Cuáles serían esas situaciones que no ha cumplido Carlos Slim, que no ha cumplido el grupo Carso, que podrían dar pie a revertir la concesión? Y digamos, ya, como ya lo mencionaste, Erendira, pues que ningún sexenio anterior quiso meterle mano o poner a discusión esta problemática. Sí, adelante. Mira, tenemos muchos puntos, pero realmente te voy a decir los torales.
para no meternos en puntos muy específicos, porque nos llevaría, Más no lo técnico. sabemos y los tenemos muy estudiados, pero sería meter a tu auditorio en una dinámica mucho más específica, ¿no? Pero más o menos te lo voy a decir. La inversión, Teléfonos de México tenía una inversión obligada anual en la infraestructura de la red de telecomunicaciones del país. La digitalización de la red, que esa se llevó a cabalidad al 100%, aunque no hubo crecimiento de la red. Eso sí hay que ponerlo muy en claro. La telefonía rural, que es lo que comentaba el ingeniero, que Telmex está obligado por título de concesión en ir llevando paulatinamente cada año con cierto número de poblaciones, irlos acercando a más de 5,000, luego más de así, hasta llegar a cubrir todas las poblaciones a nivel nacional con más de 500 habitantes, lo cual obviamente no se cumplió. Y el crecimiento de la red de telefonía pública, que abandonó totalmente Teléfonos de México y lo concesionó, porque sí hay telefonía pública y efectivamente, pero es una reventa. O sea, se dedican a revender un servicio y él nada más se dedica a vender el servicio a los mayoristas. Entonces, esta parte también tiene que ver con la parte financiera. ¿Por qué? Porque en el título de concesión está garantizado el hecho de que a pesar de que ya en ese entonces, a pesar del discurso tan errático de Hernández Juárez, pensando que somos niños o somos tontos, dice que Teléfonos de México lo único que le dejan la voz cuando en el título de concesión ya se hablan de telecomunicaciones. Ya explicábamos el otro día que hay una reconversión en los negocios de las telecomunicaciones. En todo caso, en el título de concesión dice que aunque se pueden crear subsidiarias y llevar otros servicios, siempre tendrá que estar blindado las finanzas de Teléfonos de México. Esto no se ha cumplido, puesto que nosotros tenemos 2 años sin utilidades y está totalmente prohibido, porque a pesar de las subsidiarias, esto quiere decir que no podían haber sacado el dinero de la red de transporte de Teléfonos de México, de la red dorsal de Teléfonos de México, llevarse las ganancias y echar todos los gastos de operación y todas las pérdidas a Teléfonos de México. Eso está prohibido en el título de concesión y tiene que ver con la parte financiera. La otra parte que nosotros vamos a entrar a ver, que lo comentamos al final del programa pasado, si bien recuerdas, Toño, es el asunto realmente de que las cuentas deberán ser entregadas por parte de Teléfonos de México a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para vigilar precisamente el estado financiero que guarda Teléfonos de México versus las subsidiarias que ya en ese entonces contemplaban se iban a crear. Correcto. Alguno de los motivos. Le agrego alguno de los punto motivos fundamental también. Adelante, Paul. Francisco, me gustaría que pudieras agregar, si te parece bien, vamos a un corte y Claro. regresamos para que hagas el agregue correspondiente. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, estimados amigos. Bueno, estábamos charlando con los compañeros sindicalizados de Teléfonos de México y nuestro invitado, Francisco Núñez, iba a hacer un agregue acerca de la situación que son realmente, hablan de la posibilidad de una reversión de la concesión que tiene el Grupo Carso acerca de lo que es Teléfonos de México. Adelante, Francisco. Sí, mira, aquí involucran al Instituto Federal de Telecomunicaciones, o IFT, como se llama, en el cual es el que, según, entre comillas, digo, porque esto no es obra de este órgano autónomo, escindir a la empresa por no cumplir con las obligaciones. Una de ellas es la interoperabilidad, que tú puedes tener tu número de cualquier empresa y puedes cambiarte sin ningún problema, llevándote tu mismo número dígito, ¿sí? Ese es uno, lo cumplimos. La interconexión. En la central en la que yo estoy, que es una de las más importantes, entra Easy, entra Total Play, entra AT&T, y lo cumplimos a cabalidad. La compartición de infraestructura, lo cumplimos a cabalidad. Aún así nos sancionan. Y frente a esta situación, entonces, tanto dueño de la empresa como el pseudo líder corrupto, dice que estamos en quiebra por estas medidas asimétricas, porque las empresas cableras, las empresas de televisión, no le pagan la interconexión a Teléfonos de México. En el papel se puede ver y sí se dice que no,
pero no es cierto. El mismo título de concesión garantiza que todos los carriers, como se le determina a una empresa de telecomunicaciones, debe de pagar el usufructo de esa red o de esa infraestructura a Teléfonos de México. El mismo título lo garantiza, nunca dice que va a ser de gratis, como ellos nos mintieron. Otra parte fundamental que ellos manejan, que debido a estas medidas asimétricas, por eso no tenemos ganancia. Y derivado de esto, estamos en números rojos desde hace 2 años. Y si el título de concesión dice que si se quiebra la empresa, se le retirará la concesión al ingeniero Slim. Por lo tanto, pero sí lo usan como para espantar a la gente que ya está en quiebra de Teléfonos de México y que por eso no nos podemos jubilar y menos pagar una liquidación. Es una parte fundamental que ellos han manejado. Cuando el título de concesión es muy claro que si la empresa Telmex se va a quiebra, automáticamente la toma por ende el Estado. Pero Gracias. si ese dinero se ingresa y no se declara a IFETEL o no se declara a Teléfonos de México, sí. ¿A dónde va? Eso hay que preguntarle al ingeniero Slim. Y bien sabemos a dónde lo desvía. Al Amex, a América Móvil, a AMX. Es decir, que las redes de la telefonía mexicana de Telmex es la red de redes. Es decir, ustedes lo que hacen es darle servicio a AT&T, a Unifón, a todas estas compañías de telecomunicación que solamente, digamos, por decirlo de alguna manera más coloquial, se cuelgan del trabajo que ustedes están realizando. Eso es lo que estamos entendiendo. Y por eso tendrían que pagar. Así es, no es gratis. Que sí pagan, sí, pero sí es. ese dinero no ingresa. Y entonces, ¿qué pasa con el sindicato? ¿Quién revisa, digamos, la versión de Hernández Juárez? Es decir, aquí no entra ingreso, estamos en números rojos. ¿Quién debe revisar a Hernández Juárez? En esta cuestión, como decimos, no creo que él sea inocente. Y si yo no sé lo que es una operación fiscal, contrato a gente fiscalista que me ayude a entender las finanzas de la empresa que me está entregando y determinar si de verdad está en números rojos. Aunque ellos hicieron aquí una cuestión que dice que no es cierto, que fue nada más simulado, porque una empresa de esta envergadura no puede estar en números rojos, porque demerita y no sé qué cuestiones. Digo, entonces, ¿por qué me manejas que sí estamos en números rojos y no tengo ganancia? ¿Es o no es? Hasta en esa cuestión se contradicen. Son muy bizarros en este tipo de comentarios. Pero la empresa también, al entregar a Hacienda el reporte trimestral, porque son trimestrales, y el anual, ella está obligada a decir verdad. Hay un artículo que ellos mismos ponen, porque sí tengo un documento donde la empresa hace el ejercicio fiscal que se hace en 2019, el primer año en que no recibimos utilidad, y ellos dicen que sí están en números rojos. Y nosotros sabemos que no. Entonces están cayendo en falta. Y una pregunta. Si hubiese una reversión de la concesión, vamos a poner ese panorama, si hubiese una reversión de la concesión, entregarían al Estado una compañía telefónica aparentemente quebrada. Así es. Entonces, ¿cuál habría sido el beneficio de haberla concesionado? Es correcto. Es totalmente correcto. Sí, es totalmente. Mira, risorio, ¿no? es muy interesante lo que comenta. Voy a complementar lo que dijo el ingeniero. Inclusive lo que hacen como una cortina de humo enorme en estos últimos 3 años, con lo que manejan el miedo de los telefonistas, es decisión de Teléfonos de México. Esto es la separación funcional muy anunciada de Teléfonos de México. Nosotros encontramos que a valor, desde el punto de vista operativo, con nuestros ingenieros, con toda la gente de la RDT de operación, y nosotros los que somos de la cuestión legal, más el doctor que se dedica a las cuestiones financieras, nos hemos dado la tarea de revisar el título de concesión y te voy a decir que hasta la decisión de Teléfonos de México estaba preparada, pero no en las condiciones en las que están haciéndolo. Todo esto que está pasando, hacen como una cortina de humo, crean este organismo autónomo llamado IFT. La concesión no la puede manejar el IFT desde la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, porque efectivamente, como es de interés y de seguridad nacional, lo primero que te regula toda la cuestión de las telecomunicaciones es constitucional, porque si debe ser de la hegemonía y debió de haber permanecido hegemónicamente como un sector estatal. Ajá. Sí. Pero desde este punto de vista, inclusive esta tan famosa decisión
ya venía en el título de concesión en 1990, antes de que los gobiernos neoliberales crearan este organismo autónomo que, dicho sea de paso, cuesta una millonada, que es gente que vemos que tiene muy poca experiencia, pero que sin embargo son títeres de Carlos Slim para hacer todas estas cortinas de humo. Te voy a poner un ejemplo muy claro del por qué nosotros somos cómo es la red de transporte. Ustedes han oído hablar de la fibra oscura, la fibra que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Sí, han escuchado hablar de esta parte. Es la segunda red de fibra óptica más grande del país. Pero haz de cuenta que yo hago un tendido de mi casa a la casa de cualquiera de ustedes de fibra óptica. Entonces, yo tiendo una fibra óptica de mi casa a la casa de ustedes. Yo no puedo agarrar un vaso y conectarlo a la fibra óptica y escucharte. O tener datos, o tener videos. ¿Sí me explico? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Sí. Lo que hace que esto pueda llevarse a cabo en comunicación es una señalización, un transporte de señal. Eso no lo tiene nadie. Si tú observas el país, no hay ninguna central que no sea de Teléfonos de México, porque a esa fibra no puede viajar sola ninguna cuestión. La fibra por sí sola no se señaliza, hace un transporte, pero para eso hay que señalizarlo y eso se va de central en central hasta llegar al punto donde estás marcando, o hasta el punto donde te estás viendo, o hasta el punto donde vas a llevar tus datos. ¿Sí me explico? Sí. Porque hasta con eso han jugado los gobiernos neoliberales, diciendo, es que le vamos a hacer competencia al ingeniero y vamos a echar a andar la fibra oscura. Yo te voy a contar que esta infraestructura de las centrales, de todo el sistema de señalización de la red de transporte, no estás hablando ni remotamente de lo que le costó al ingeniero Slim la empresa, estás hablando de que cada central cuesta millones de dólares. La central a la que se refiere el ingeniero Pancho Núñez es la central más grande de América Latina. Es la que, por esa central, San Juan, Vallejo, Estrella, se comunica México hasta Argentina al resto del planeta. Sin esas centrales no hay comunicación, ¿eh? Así de importante es el asunto y así de trascendente es el tema, para que más o menos tu auditorio tenga una idea no nada más del conflicto de los telefonistas, sino que realmente el país se encuentra en una situación grave, estando en manos privadas, que eso no está en la solución de nosotros, pero sabemos que va a venir una embestida en contra de los telefonistas públicamente, donde nos van a culpar de todo. De desprestigio, donde nos van a culpar de todo. ¿Cuál sería? Exactamente, van a decir, es un problema de la planta laboral el hecho de que no podamos dar un buen servicio, el hecho de que estemos en números rojos, les van a cargar el muerto cuando no es así. ¿Cuál sería el papel más importante de los trabajadores? Es obvio, ya vimos que Hernández Juárez jugó un papel para la transición, para la concesión, pero para revertir esta concesión, ¿cuál sería el papel actual que tendrían que jugar los trabajadores del sindicato de telefonistas? ¿Cuál sería el papel central? Y si es posible jugar un papel importante para revertir la concesión, o por lo menos dejar en claro que ustedes no son los responsables de esta problemática. Polo. Sí, adelante, Polo. Sí, te escucho. Mira, un papel importante y trascendente de los trabajadores. Yo soy de planta exterior, aquí en Metropolitana. Aquí nosotros necesitamos insumos y materiales y herramientas para desarrollar la labor. Si nosotros en la operación como función básica para las telecomunicaciones, no tendría sentido ni siquiera las centrales, por supuesto que los compañeros de planta exterior somos los enlaces junto con los compañeros de conmutación, transmisión y con los compañeros de ingeniería proyectos. Nosotros desarrollamos los trabajos que ingeniería nos envía para la ampliación o reconstrucción de distritos en la red que tenemos. Y la función ahorita que existe por la situación de la quiebra, supuesta quiebra de Teléfonos de México, es que los almacenes de distribución de herramientas, tanto de herramientas como de equipo, pues no tenemos absolutamente nada con qué elaborar. Se está trabajando con lo que se tiene y con lo que se puede, en un discurso que dijo Francisco Hernández Juárez,
trabajen con lo que tengan. Y hasta la fecha, tú puedes checarlo en lo físico, en los almacenes, en los mismos COPES. Los vehículos no funcionan, siempre están en verificación, se van hasta 1 mes, 3 meses por una verificación. Si tú le llamas ya un problema mecánico a un auto para poderte desplazar a hacer tu labor, olvídalo, se van hasta 2 o 3 compañeros en un auto que circula ese día, porque aquí como el programa no circula, se aplica muy rigurosamente, pues aquí hasta los 3 compañeros se van a hacer una labor de una reparación. El cliente obviamente pues se molesta porque el servicio no se está dando correctamente, pero no es causa del trabajador, que quede claro, no es causa del trabajador, es falta de inversión, es falta de comprar insumos, falta de herramientas, falta de equipos de medición. La capacitación la tenemos, pero ¿cómo puedes trabajar si no tienes, por ejemplo, un aparato que usamos nosotros, que es el COPA, para detectar fallas, para detectar un cable roto, un cable mojado en el pozo, o vaya hasta un poste tirado? No tenemos herramientas muy rudimentarias para una postería. Yo trabajo en la labor de postería y te puedo decir que nosotros trabajamos con herramientas muy básicas, que es la barreta, las palas y la grúa. Pero las grúas están en pésimas condiciones. De 3 hacen una, y de esa una, al mes ya se descompuso el brazo de la grúa, ya se le descompuso el clutch, ya se descompuso el motor, X. Entonces, en suma, todo lo que es la cuestión operativa de nosotros, los compañeros de planta exterior, que estamos dando la cara al cliente, pues le recibimos todo tipo de insultos por la falta del servicio del cliente, con justa razón. Entonces, para nosotros la operación en sí, debe de consistir en la inversión por parte de Teléfonos de México. Pero como es decir, las condiciones que se plantearon para otorgar la concesión son las que están viviendo actualmente. Así es. Es decir, teníamos una empresa aparentemente en quiebra, con falta de elementos para poder realizar su trabajo, pero son las condiciones que están viviendo actualmente. Mira, y que se han vivido a través de los años. Así es correcto. Mira, siendo un poco más, es lo que sufre la operación en general. Sí. Te está hablando Polo exactamente de su especialidad, que es planta exterior, pero eso lo sufren todas las especialidades en términos generales. Tenemos una falta de inversión en la red impresionante. Nosotros llegamos a sacar placas de cables de 1950 y 1960, cables que pues nunca cambiaron, a pesar de que se anuncia una inversión gigante por parte de Francisco Hernández Juárez, lo cual no es cierto, porque de las empresas de telecomunicaciones del mundo, la que menos ha reinvertido el dinero de sus ganancias es Teléfonos de México. Aguas ahí. Correcto. Ahí hay un dato muy interesante y muy importante. Erendira, nos queda ya muy claro que la concesión en un momento dado estuvo basada en una mentira. Es correcto. En una mentira, y correcto. Se otorgó la concesión al Grupo Carso, y el Grupo Carso, pues quizá ni siquiera realizó la inversión, porque en ese momento, como era una mentira, ni siquiera era necesaria. En estos momentos sí se está viendo la necesidad de una inversión a la empresa, la necesidad de renovar algunos elementos para poder lograr sus funciones adecuadas, cosa que no está ocurriendo. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál sería en este momento las situaciones de carácter político que los trabajadores de Teléfonos de México podrían realizar, primero para esclarecer esta mentira y segundo para hacer una reversión de la concesión y exigir la reparación de los daños que han causado una empresa estratégica? Mira, a mí me gustaría así puntualizarle a tu auditorio algunas cuestiones que estamos sufriendo. La falta de insumos es falta de herramienta, equipo de medición, vehículos, etcétera. Tenemos una falta de personal impresionante. No tuvimos ingresos de personal por más de 20 años. Nuestro personal es insuficiente totalmente. Y el outsourcing, la falta de capacitación de esos compañeros subcontratados.
injustamente. Obviamente ya explicamos que hay una carrera, entonces pues hacen pésimos trabajos, son los que les dejaron toda la parte de la construcción. Entonces cuando tú mandas a rehabilitar un distrito o mandas a construir la fibra óptica, esta gente no tiene idea cómo se hace. Entonces lo que muchas veces el propio outsourcing va a instalar o nosotros vamos a instalar son quejas hacia el cliente, porque sí queremos dejar muy claro hasta qué punto el telefonista es responsable del mal servicio. Esa parte nos importa porque al SME le dieron un golpe muy fuerte cuando vino este asunto de que desaparecieron su fuente de trabajo. También a los de Mexicana los hicieron responsables a los trabajadores. Y a nosotros nos preocupa mucho el golpe que nos están a punto de dar y que nosotros no podamos defendernos, que el país no lo pongan en contra. ¿Y qué podemos hacer políticamente? Mira, Erendira, vamos a ir un corte y regresamos con ese comentario, qué podemos hacer políticamente, y luego vamos a dar paso a la intervención que tiene nuestro compañero Álvaro, el ingeniero Álvaro Urrutia. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, estimados amigos. Erendira, ¿qué pueden hacer los trabajadores ante esta problemática políticamente? ¿Cuál sería la responsabilidad? Lo que tendrían que hacer inmediatamente para revertir todo lo que has mencionado anteriormente. Yo creo que número uno es nosotros apelar directamente para que Francisco Hernández Juárez se vaya. Así es. Mientras nosotros tengamos al frente a Hernández Juárez, no vamos a poder hacer nada porque él ya es un sindicato blanco, él ya representa los intereses patronales. Inclusive en la mesa de negociación, en la última, lo que defiende es un monopolio, lo que defiende es la postura de Carlos Slim, no la agenda de los trabajadores, la que deberíamos de tener en la mesa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar a Hernández Juárez. No hay otra solución. Tenemos que poner al frente gente que sepa y gente que quiera defender a los telefonistas y que tenga los suficientes argumentos para defenderlos. Yo creo que este es primordial. ¿Cómo garantizar eso? Que quede al frente gente que verdaderamente responda a los intereses de los trabajadores. Mira, yo creo que existe mucha capacidad. Yo creo que hay un grupo de trabajadores que ha estado empujando, ya hemos estado en la lucha durante muchos años, entre estudiando, haciendo propuestas, viendo toda la cuestión de esta parte integral, de la forma política, operativa, desde todas las especialidades, que conformamos un grupo a nivel nacional muy capaz que podríamos serlo, pero en un ejercicio democrático lo tendremos que llevar, pero lo primero que tenemos que quitar es al traidor. Correcto. Quitar de la silla al que nos traicionó, al que no nos está representando frente al patrón. Correcto. Ingeniero Álvaro Urrutia, tiene usted la palabra. Adelante, ingeniero. Bueno, aquí definitivamente, en los aspectos estratégicos en México, existen pues principalmente independencia alimentaria, la independencia del agua, la independencia del sector energético, que es Comisión Federal de Petróleos Mexicanos, y en este caso también el de telecomunicaciones. Observo que situaciones parecidas, por ejemplo, ya se vivieron en Mexicana de Aviación, y también ha sido un proceso sistemático el venir denostando a Comisión Federal de Electricidad y venir denostando también a Petróleos Mexicanos. Que la opinión pública tenga situaciones contrarias a ellos. Ahora, por otro lado, en el caso de lo que estamos hablando de Telmex, para mí es muy importante que si bien se mencionó que se iba a ver, sí hace falta explicar algunas cosas para que el auditorio le quede claro, por ejemplo, cómo opera realmente toda esa red de trabajo que tienen, en este caso Telmex, y cómo están pues las demás empresas que hacen las funciones de outsourcing o las subsidiarias como American Mobile, dijeron, que es la que tiene realmente, la que está recibiendo o le están trasladando todos los beneficios, según decían,
desde lo que es Telmex hacia ella, y supongo yo que la concesión los obliga a tener una determinada situación financiera que por medio de razones financieras pues se debe de ver sus índices de apalancamiento, se debe de ver sus índices de rentabilidad, sus eficiencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible también que una empresa que en determinado momento fue entregada con X cantidad de personal, ahora este personal, a pesar de que la empresa ha crecido, el personal sea menor? La pregunta es, ¿por qué esta cantidad de personal es menor? Me queda claro, están haciendo otra estrategia similar a la de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, lo que viene siendo disminuir inversiones en muchos sectores o trasladarlas a otra empresa, y en otro caso es cada vez más seguido estar dando lo que es menos mantenimiento. Por otro lado, de lo que hablaban, cómo hacerle para que esto se evite, hemos hablado muchas veces que los problemas de corrupción se terminan con buena transparencia. Y aquí dos entes tienen que ver con el asunto de transparencia. Teléfonos de México, a cargo de Carlos Slim o quien él haya delegado, y por otro lado, lo que corresponde a la transparencia del sindicato, que eso es lo que se debe de exigir. Esa transparencia para que ustedes puedan llegar adecuadamente a la información que se pretende. Pero sí es muy importante, reitero, hablar de lo que viene siendo toda esa red, toda infraestructura que está siendo subutilizado y por qué consideran ustedes que todo esto está siendo subutilizado, y entonces en qué riesgos esta concesión se está poniendo. Que por un lado veo que en marzo del 2026 se reinician otros 30 años, ¿no? Yes. Y por otro lado, en el 2023 entra precisamente la revisión de lo que ustedes le llamaron el IFT. Estos son de las cosas que me gustaría, ojalá la pudiésemos abordar, porque se supone que en el próximo programa, pues nosotros deberemos de tratar conjuntamente con ustedes, encontrar el recurso, pues para invitar a todos a quienes corresponda de la gente que está en el gobierno, pues para que le pongan atención a estos, tratándose de un sector tan importante que sin el sector de comunicaciones, pues simplemente quedaríamos aislados del mundo, aislados de nosotros mismos, por lo que ustedes han mencionado, y aislado pues de todo lo que es el contexto de flujos de información que se requieren para esta situación, aspectos bancarios. Más bien yo veo, ya me imagino que ahorita yo tratara de meterme a mis cuentas en los bancos y no pudiera yo hacer nada, precisamente por situaciones como estas. Se cae todo el país y los responsables, culpables, son por un lado la empresa Telmex con las acciones que está tomando, y por otro lado pues es el sindicato. Entonces simplemente se trata de invitar a quienes corresponda para decirles, señores, aquí está habiendo inconformidad en los trabajadores sindicalizados y se observa el riesgo de que ellos vayan a una situación de una huelga o algo equivalente, en donde pues a ver, pues ya comunicación, la Secretaría de Comunicaciones conjuntamente con la gente de comunicaciones del Ejército Mexicano, pues tendrían que tomar esto. No queremos que se llegue a eso, sino que haya justicia social. Es correcto. Bueno, pues ahí está el argumento del ingeniero. Adelante, Francisco. Sí, mire, parte de esto, regreso a lo político, es obvio.
para que nosotros podamos negociar y mostrar la verdadera operación y los costos que deja de dividendos y hacia dónde se van, tenemos una hipótesis, es clara. Ya nos encargaremos de demostrar cómo ese dinero que se ingresa, porque derivado de esta sanción de agente económico preponderante en el mercado, teniendo el 62%, el producto de las telecomunicaciones y tener el 62% teléfonos de México, por eso les inden, entonces, ¿dónde está esa ganancia? Sí, sabemos que subsidiarios lo tienen, pero otra parte fundamental, aquí está el ingeniero, lo corrijo, no es subemplear la red de transporte, al contrario, se está sobreexplotando, pero los costos de operación que conlleva este proceso de explotación de la red, lo cargamos nosotros, los trabajadores de Teléfonos de México. Y los dividendos de este producto se van a las subsidiarias, porque ellas son las que dan la cara, ya no es Teléfonos de México. ¿Y cómo es posible que nosotros teniendo las redes, los equipos, se nos diga que no somos productivos y que no podemos cumplir con a cabalidad? El mismo secretario dice que somos de manos chiquitas, es algo regional, pero dice somos Secretario huevos. general. Sí, el secretario general dice que somos huevones, ajá, pero él dice manos chiquitas, lo cual no es cierto, porque lo mismo hago trabajo para Telcel, para Uninet, para Triara, lo cual no se ve reflejado en mi salario, porque Teléfonos de México es muy claro y está en mi contrato cuánto debo de ganar, pero esos trabajos que hago de ingeniería los cobra Uninet, los cobra Telcel o los cobra Triara, se los cobra Teléfonos de México. Con el trabajo que ustedes realizan, están subsidiando a otras empresas que además esas empresas no tienen ninguna responsabilidad con ustedes. No tienen gente de operación. No tienen gente de operación, se dedican nada más a la superestructura, por decirlo de alguna manera, a comercializar el trabajo de ustedes. Así es. Es una sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Así es. Hoy en día, con esta escisión de la empresa, aparece RNUM, que es Red Nacional Última Milla, a lo cual yo como Teléfonos de México soy outsourcing de esta empresa. Aunque mi contrato dice Teléfonos de México, yo voy a trabajar para RENUM en la práctica. Y ese pago lo va a hacer RENUM a Teléfonos de México. A mí me va a pagar mi salario, pero ese dividendo extra que produzco se lo va a quedar la empresa. Y ahí ya no entiendo mi relación obrero-patronal. No es posible que yo le trabaje a RENUM. ¿Sí? No, ahora están trabajando al Grupo Carso, ¿no? El Grupo Carso es quien nos está sobreexplotando, ¿no? Y la relación laboral, claro que no existe en términos legales, no existe con otras empresas, existe con el Grupo Carso. Pero el Grupo Carso te dice, trabaja más, pero esto aunado a lo que plantea el ingeniero, se ha reducido la plantilla de trabajadores. No solamente es trabajar para otras empresas, sino trabajar más porque se ha reducido la planta de trabajadores, sobre todo la planta sindical. Y ahí se ha incrementado la cuestión del outsourcing, la cuestión de los trabajadores que no están sindicalizados. Que no pueden exigir grandes derechos, que no pueden, digamos, de alguna manera plantear una contienda jurídica para poder defender sus derechos hasta este momento. Los únicos que pueden hacerlo son ustedes. Es decir, que la acción de ustedes en términos jurídicos, en términos políticos, al final de cuentas repercutiría en beneficio de los demás. Poner en clara estas relaciones de trabajo de sobreexplotación les permitiría a ustedes incluso generar un beneficio para los trabajadores que están en el outsourcing. Así es, sí. Entonces, hay mucha responsabilidad política. Ya estamos a punto de irnos, Heréndira. Hay mucha responsabilidad política de ustedes para poder defender sus derechos. Y revertir. Incluso a poder apoyar a los trabajadores que están en otras empresas que no tienen o que no garantizan un derecho laboral para toda su planta. Así es. Último comentario, Heréndira, ya estamos a 2 minutos de irnos. Ok. Voy a dar lectura al capítulo 7, en el numeral 7.5 del título de concesión, para que les quede claro a todo el mundo estas noticias que ha habido sobre la separación funcional. Esto se firmó en 1990, que a la letra dice: Telmex se obliga a proporcionar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la información contable que ésta requiera para asegurarse de que no haya subsidios cruzados entre los servicios y los negocios de sus filiales que no están expresamente autorizados en el título. Para tal efecto, en todos los casos que se establecen en el presente título o en cualquier otro caso que la Secretaría de Comunicaciones determine
Telmex deberá mantener registros contables de tal forma que se muestren y expliquen claramente las transacciones que se realicen entre servicios prestados directamente por Telmex o entre subsidiarias o filiales. Los registros contables a que este párrafo se refiere deberán presentar de manera adecuada los costos, incluyendo costos de capital, ingresos, activos, empleados y pasivos atribuibles a cada servicio. La Secretaría de Comunicaciones podrá pedir a Telmex los reportes cada año fiscal o en periodos más cortos, según lo especifique, pero no con más frecuencia que trimestralmente. Aquí están las finanzas consolidadas, lo cual no se ha cumplido y esperamos que este gobierno federal pida cuentas porque los trabajadores vamos a pedirle cuentas a la Secretaría de este tipo de cuentas que deben de rendirse por título de concesión. Eso es lo que Francisco Hernández Juárez no ha hecho y si lo sabe se ha hecho, pero nosotros sí lo sabemos y tenemos la suficiente personalidad jurídica para poder exigir esto que nos están engañando. Correcto. Gracias. Pues Muchas también gracias. incluso ahí está también una advertencia para el gobierno federal de exigir las cuentas que otros gobiernos no realizaron para saber el estado de la concesión. Gracias, estimados amigos. Vamos a seguir platicando con los compañeros de Telmex. Espero que sea del interés de ustedes porque también la problemática que ellos están sufriendo nos debe inmiscuir a todo el pueblo de México por las razones y la importancia de que esta es una empresa estratégica para México, para América Latina, para el mundo. Soy Antonio Sánchez Ballinas, por favor, pórtese mal, cuídese muy bien, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches.